En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena SER. Hola Nieves, buenas tardes. Hola Carlas, ¿qué tal? Buenas ¿Has descansado? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Todo perfecto, todo perfecto. Venga, vamos a abrir semana de este Acontece que no es poco con una historia que no va a dejar indiferente a nadie, porque es imposible no conmoverse y no cabrearse, que no son para nada incompatibles, con lo que vamos a contar a continuación. A ver, ¿cómo digo esto? Este sería el enésimo ejemplo de cómo el eterno combate entre la fe y la razón, entre la religión y la ciencia, que podrían convivir, como son planos diferentes no tendrían por qué chocar, pero hay amigo, hay amiga, cuando alguien quien sea utiliza a Dios como argumento empezamos mal. Y podemos acabar peor, claro, como es el caso de hoy. Hoy contamos la historia de un científico llamado Sadi de Buen. Una maravilla de tipo. Yo no tenía ni idea de quién era hasta que, bueno, ahora lo contarás, ¿de verdad? Yo lo descubrí hace poquísimo. Yo no sé si con la historia de hoy los oyentes van a quedarse tan pasmados como me quedé yo cuando descubrí a nuestro protagonista. Yo lo conocí gracias a un libro pequeño, es una joyita que me regalaron. Está escrito por Manuel García González y por Pepa Corbacho. Y se titula Sadi de Buen, el Lorca de la ciencia. El nombre de Sadi puede sonar extraño porque suena árabe, así es, pero en realidad era un señor nacido en Barcelona a finales del siglo XIX, al que sus padres le pusieron Sadi, que significa afortunado. El padre de Sadi era librepensador, científico, republicano y anticlerical, o sea, buena gente, de entrada. Y en esta historia es tan importante la familia de Sadi de Buen como el propio Sadi. Y digo que me quedé pasmada con ese librito porque es de esos que cuando los cierras dices, a ver, de verdad, no, esto no puede ser. Se me saltaron de verdad hasta las lágrimas de rabia. Es imposible que a personas tan extraordinarias como Sadi de Buen le pasaran lo que le pasó. España fue muy afortunada por contar con un científico como él, porque gracias a Sadi de Buen, este fue el único país del mundo que estuvo a punto de erradicar el paludismo. Lo de hoy es historia de la ciencia, es historia del horror, es historia de un gran hombre, es historia de lo grande que pudo ser este país y de la gran mierda en la que lo convirtió el dictador Franco. Ploren els arbres, callen les plantes. Callen les plantes, ploren els arbres. Ja no plou mai. Bueno, pues vamos al principio de esta historia, ¿no? Que tiene pinta de presentarse, bueno, de ser duro. Bueno, es que lo es. Es que es una historia muy dura. Es muy dura, sí, muy dura. Y yo creo que fue una mala jugada del destino que Sadi naciera precisamente un 18 de julio. Sadi era hijo de Odón de Buen. Es un tipo al que también he descubierto a raíz de esto. Odón de Buen era catedrático de Historia Natural de la Universidad de Barcelona. Y hay que hablar primero del padre para entender lo que luego fue el hijo. El padre de Sadi fundó el Instituto Español de Oceanografía. Publicó libros que fueron obras de referencia en el extranjero. Fue el principal introductor de las teorías de Darwin. Rechazaba la injerencia, por supuesto, de la multinacional católica en todos los niveles de enseñanza porque frenaba el progreso de España, así lo dijo. Él lo declaraba abiertamente. Dijo, mientras no matemos la intolerancia, mientras queden en la sangre española gérmenes de Torquemada y de Loyola, se refiere a Ignacio de Loyola, no seremos libres. El clericalismo es el obstáculo más grande que se opone al progreso de nuestro pueblo. Peleo por la República, porque sin ella no habrá suelo firme en que afirmar la libertad, atmósfera pura que permita la legítima expansión de las ideas. Bueno, la respuesta de esto, del obispo de Barcelona, Jaume Català, a declaraciones, bueno, fue salvaje. Fue decir, por ejemplo, que un ateo no puede ser buena persona. Una ciencia que no afiance la fe en Dios sería de todo menos ciencia. Esto es lo que dijo el de las faldas. Bueno,
Y lo primero que hicieron, claro, fue incluir los libros de Odón de Buen en el índice de libros prohibidos por la Iglesia. Entre ellos, uno titulado Historia Natural, Zoología, Botánica y Geología. Bueno, es verdad, claro, es verdad que conociendo la historia de lo que ocurrió, tampoco ya no nos sorprende a estas alturas que la Iglesia prohibiera un libro de geología y de botánica, ¿no? Pero bueno, como sigue resultando inconcebible, a ver, situámoslo en el tiempo. ¿Eso cuándo ocurrió, Nieves? ¿Cuándo ocurrió? En finales del 19, 1895. Sadí de Buen, el hijo, tenía 2 añitos. Esa prohibición de los curas de un libro de ciencias naturales demostraba lo certero que era Odón de Buen al decir que la religión es el mayor obstáculo para el progreso de un país. Por favor, que estamos hablando de finales del 19, que Europa ya nos llevaba por delante ni se sabe, ¿no? Intentaron a este hombre apartarlo de la cátedra, pero cientos de alumnos de la Universidad de Barcelona se fueron armados con piedras y palos al obispado gritando «¡Viva la enseñanza libre!». Apedrearon la casa del obispo, qué pena no apedrear al obispo también, y apedrearon la del rector y consiguieron que le devolvieran la cátedra. Ese era el padre de Sadí de Buen, considerado en las universidades europeas una eminencia científica y educativa, y cuyos libros eran obras de referencia en América. Bueno, en España, en cambio, podía censurarle un fanático con faldas que encima probablemente sería hasta pedófilo. Sadí de Buen eligió también las ciencias y se especializó en parasitología médica. Se enganchó a la epidemiología porque este país, como casi todo el mundo, tenía un gravísimo problema, la malaria. El paludismo, ¿no? Exactamente. Y a partir de 1920, Sadí de Buen se volcó en acabar con esa enfermedad, con el paludismo, que afectaba a 800.000 personas y que mataba 5.000 cada año. Sobre todo, además, en Extremadura. Cáceres se llevaba la peor parte, pero también en Andalucía y en parte del Levante. Yo me cantaba pa' que me escucharan y porque mi voz fuera buena. Yo canto pa' que me se vaya la fatiguilla y la pena. Que me van aniquilando, la gente anda diciendo y sigo por mi camino, que la nube la destruye el viento. Oye, seguro que es de sobra conocido, ¿eh? Pero bueno, recordemos en este punto que el paludismo se contrae si te pica un mosquito anófeles, que sea portador del parásito que ha pillado el mosquito al picar a una persona enferma de paludismo. O sea, esto es un ciclo muy complicado de interrumpir. Sobre todo saltando, entonces. Claro, sí, pero sobre todo era entonces, porque hasta principios del siglo XX no se descubrió que el mosquito era el que llevaba y traía el parásito de la malaria de humano en humano. Se creía que la malaria se pillaba por culpa de aguas insalubres o por respirar aire contaminado, las miasmas. Las miasmas famosas, sí, en aguas que había por ahí, por aguas pantanosas. Y el único remedio para aliviar en algo la malaria era la quinina. Nunca se había trabajado en la prevención de la malaria porque no sabían por dónde atacarla, hasta que se descubrió que el mosquito era el portador. Y el doctor Sadí de Buen se volcó en la investigación del paludismo y sus transmisores para evitar las 5.000 muertes, los 5.000 muertos al año que se llevaba por delante la enfermedad. Y concluyó que para acabar con la malaria había que acabar con el mosquito, sobre todo en su fase inicial, cuando eran larvas. Las investigaciones de Sadí de Buen le llevaron a averiguar que en las zonas de Estados Unidos donde vivía un diminuto pez llamado gambusia, la incidencia de la malaria era mínima, porque la gambusia se alimenta vorazmente de las larvas del mosquito. Sadí de Buen hizo que le enviaran desde Carolina del Norte 200 gambusias. Que tampoco parecen muchas. ¿Y dónde pensaba distribuirlas? Porque, a ver, los ecosistemas americanos y europeos, en este caso españoles, son diferentes. No tienen nada que ver, ¿Estos bichos sobrevivieron o sí, cómo fue eso? Sí, a ver, Sadí de Buen es que tuvo la ayuda de toda su familia de científicos. Recuerda, su padre era oceanógrafo y biólogo, un hermano era epidemiólogo como él, y los otros 2 eran ictiólogos. Esto me encanta, los especialistas. Sí, los especialistas en peces, los que estudian los peces. La familia de Buen se dejó la piel por la salud pública de los españoles, porque para ellos la sanidad era un derecho fundamental de las personas, seas de donde seas, sin prioridades. Con todo, la mayoría de las gambusias palmó.
y no Claro, superó el periodo de normal. aclimatación en un entorno controlado, porque es que las metieron en la bañera de casa de Sadí de Buen, pues estuvo en una bañera. Sobrevivieron solo 12 pececillos que fueron liberados en una pequeña charca de Talayuela, en Cáceres. En pocos meses crecieron cientos de gambusias, que fueron llevándose a pozos, a estanques, a charcas, pero las gambusias también saltaron a los ríos, Ujú. y el éxito de la guerra biológica contra el paludismo no se hizo esperar. Bueno, Pero ojo, la suelta de gambusias tuvo un efecto perverso y también muy estudiado, ¿eh? No debo dejar de mencionarlo porque eso se conoce ahora y van a decir, mira, esto no lo dicen. Sí, lo vamos a decir. La gambusia está incluida en la lista de especies invasoras más dañinas del mundo. Pero claro, es que ahora nos ocupa el momento de Ya. aquella lucha antipalúdica de hace un siglo, porque es que enfermaban 800.000 personas al año en España. no, claro, en los años 20, claro, esos riesgos no se podían calcular, ¿no? Lo de la Claro. especie invasora. Cuando además la prioridad entonces era salvar vidas, que es de Exactamente. lo que se eso. trataba, ¿no? En Y se aquel salvaron, momento ¿no? era eso. Joder, que sí se salvaron. Decenas de miles de vidas en todo el mundo. Desde Italia llegó una comisión sanitaria a la charca de Talayuela para recoger gambusias y luchar contra el paludismo en la comarca del Lacio. Qué fuerte. La Comisión de Paludismo de la Sociedad de Naciones visitó España para conocer el trabajo del doctor Sadí de Buen, y todos los miembros de la delegación se llevaron gambusias a sus países para luchar contra el paludismo. El delegado de la Fundación Rockefeller en Europa visitó el Centro Antipalúdico de Navalmoral de la Mata, conocido, es allí donde conoció el trabajo de Sadí de Buen, e hizo un informe diciendo que era la única institución de España con la que valía la pena colaborar. Pues esto era la institución Rockefeller, la Fundación Rockefeller. Henry Ford pidió gambusias para acabar con los mosquitos en su residencia de Cannes. El señor Alfonso XIII pidió gambusias para llevarlas a los estanques de los Reales Palacios de Aranjuez y a los de la Casa de Campo de Madrid, porque la Casa de Campo de Madrid era del rey, no de los madrileños, no lo olvidemos, hasta 1931. Y bueno, parece que al Playboy le molestaban los mosquitos. No me moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, why don't you go home? No me moleste mosquito, let me eat my burrito, no me moleste mosquito, why don't you go home? Nunca entendí cómo los Doors pudieron hacer esta canción, pero bueno, da igual. Oye, pero todas esas gambusias que se distribuyeron por medio mundo procedían de aquella docena de supervivientes de la charca de Talayuela. ¿Todas? Es increíble, es increíble. Es un historión Todas, esto. Es increíble. Mira, es más, investigaciones ya de este siglo, del siglo XXI, han concluido que la mayoría de las gambusias de Europa y África actualmente descienden de los 12 pececillos de aquella charca extremeña, que primero vivieron en la bañera de Sadí de Buen. Mira, no puedo detenerme más en la extraordinaria repercusión internacional que tuvo, ni en los médicos que especializó Sadí de Buen para que atendieran una red de más de 300 dispensarios antipalúdicos. Bueno, este hombre fue nombrado también inspector de hospitales de la Cruz Roja, creó una magnífica red sanitaria rural, en fin, una preocupación absoluta por la sanidad pública. Sadí de Buen redujo la mortalidad por paludismo en España de 5.000 personas a solo 140 al año. Estaba a punto de erradicar el paludismo, hasta que el 13 de julio de 1936 fue a Córdoba a una inspección de hospitales. El 18 de julio celebró por tierras cordobesas su cumpleaños, a la vez que unos militares españoles, asesinos, daban un golpe de estado y desataban el terror. Sadí de Buen fue detenido, no se sabe por qué. Sí se sabe, porque ostentaba un cargo oficial de sanidad en la República y era militante socialista. Por esto lo detuvieron. Mes y medio después de su detención, lo fusilaron en las tapias del cementerio de San Rafael de Córdoba. Tenía 43 años y rechazó amablemente, y no lo entiendo, al cura cómplice de sus asesinos que pretendía perdonarle sus pecados. No tenía nada en qué creer. Vaya bajona. ¿Y, Sí. qué pasó con todo el trabajo que había hecho? Pues el plan antipalúdico del doctor Sadí de Buen lo desmantelaron los franquistas y también destruyeron gran parte de la documentación con sus investigaciones, y en España los muertos por paludismo pasaron de 140 al año a más de 2.000. Vuelvo a recordar las palabras del obispo Cabrón, que le dijo al padre de Sadí de Buen que un ateo no puede ser buena persona. Una ciencia que no afiance la fe en Dios sería de todo menos ciencia. A ver,
La ciencia de Sadi de Bouel lo convirtió en la persona que más vidas salvó en el siglo XX, un ateo preocupado solo por una sanidad pública sin diferencias territoriales ni de clases sociales. Los que lo asesinaron, militares franquistas, ultraderechistas, falangistas y sus curas cómplices, eran todos católicos. Son ellos las malas personas. Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son. ¿Y a quién sirven cuando alzan las banderas? Hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Mañana más, Nieves, un beso muy grande. Gracias, Carlas. Un beso. Hasta mañana, Gracias. adiós. Mágica, desaparecen gente. Abracadabra, desapareciste. Si tu pancarta dice algo que los pone tristes. Odian a los humanistas. Los estudiantes de filosofía son todos unos terroristas. Generalmente no se llevan bien con los pensadores. Son como los toros, no ven todos los colores. Llegaron a salvarnos en estos tiempos trágicos junto con sus promesas llenas de realismo mágico. Y con su lenguaje de mentiras infinitas convencen hasta las flores de que no son bonitas. Te confunden aunque tengas claridad mental. Son de los tipos que le venden hielo a un esquimal. Hacen trampa con los votos en la escuela electoral. Con estos tipos yo también tengo algo personal. Rodeados de protocolo, comitiva y seguridad, viajan de incógnito en autos blindados, a sembrar calumnias, a mentir con naturalidad, a colgar en las escuelas su retrato. Se gastan más de lo que tienen en coleccionar espías, listas negras y arsenales. Resulta bochornoso verles fanfarronear, a ver quién es el que la tiene más grande. Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz y juegan con cosas que no tienen repuesto. La culpa es del otro si algo les sale mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. De los colegios militares son devotos porque piensan que para defenderse hay que matar a otros. Difíciles de enjuiciar frente a los tribunales, mandan a terceros para no dejar sus huellas digitales. Huyen en helicópteros de la milicia y se hacen los enfermos para escapar de la justicia. Regalan fútbol, cerveza y un poco de baile también, pa' que te olvides de que no se están portando bien. Se robaron los sueños de media humanidad. No creen en las Pascuas, tampoco creen en Navidad. A estos tipos cuando chicos no les dieron cariño, por eso cuando les disparan se protegen con los niños. Frente a las cámaras, para no quedar mal, se desayunan una hostia el domingo en la catedral. Son como jugo de fruta con sabor artificial. Entre estos tipos y yo hay algo personal. Y como quieres la cosa, nada tiene que perder. Pulsan la alarma y rompen las promesas. Y en nombre de quien no tienen el gusto de conocer, nos ponen la pistola en la cabeza. Se agarran de los pelos, pero para no ensuciar, van a cagar a casa de otra gente y experimentan nuevos métodos de masacrar, sofisticados y a la vez convincentes. No conocen ni a su padre cuando pierden el control, ni recuerdan que en el mundo hay niños. Nos niegan a todos el pan y la sal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Nos
niegan a todos el pan y la sal. Entre esos tipos y yo, con ellos no me llevo, con estos tipos no concuerdo. entre esos tipos y yo, Porque los locos que olvidan no se llevan con los recuerdos. entre esos tipos y yo hay algo personal.